y es nuestro cierre, nuestra conclusión de este estudio maravilloso expositivo de la carta a los Gálatas. Y vamos a iniciar, vamos a estar estudiando desde el verso 11 del capítulo 6 hasta el verso 18. Pero vamos a leer hoy el inicio, cómo comienza esta advertencia final que hace el apóstol Pablo. Y miren cómo es de impresionante la forma en que él quiere llamar la atención con el cierre de su carta. Dice Gálatas capítulo 6, verso 11. Mirad en cuán grandes letras os escribo de mi mano. Y hay varias teorías acerca de por qué él habla de esta manera. Hay varias teorías que dicen, bueno, ¿por qué con cuán grandes letras os escribo? ¿A qué se referirá? ¿A qué se estará refiriendo el apóstol Pablo? Algunos dicen que era porque él tenía un problema en los ojos, que él escribía muy grande. Otros dicen que como la carta la escribía un amanuense y sencillamente él en este tramo de la carta, él sí tomó la pluma y escribió de su propio puño y letra. El resto él lo dictaba mientras otro lo escribía. Pero ya sea una u otra razón, sí hay una razón explícita de por qué él habla de esta manera. Le dice a los Gálatas, mirad en cuán grandes letras os escribo de mi mano. Y me gustaría ponerles un ejemplo. En esta época de virtualidad, en esta época de internet, el día de hoy, suspendieron los servicios de WhatsApp, de Instagram y de Facebook, y el mundo se iba volviendo loco. Así nos hemos vuelto dependientes de estas plataformas, de estos dispositivos. Entonces, es importante como meditar en el hecho de que nos hemos vuelto muy dependientes. Pero hablando de este tema, hablando de con cuán grandes letras os escribo, no sé si ustedes se han dado cuenta, mis hermanos, pero se ha generado en torno a el estar chateando todo el tiempo, se ha generado en torno de esto, de la virtualidad y de los chats y de los teléfonos inteligentes, los smartphones, se ha desarrollado todo un lenguaje a través de las letras, a través de los emotics, pero también a través de expresiones que se escriben que demuestran de alguna manera el estado de ánimo de las personas. Con solo poner las mayúsculas y ponerlas en negrilla, ya la gente que recibe el mensaje sabe que tú estás gritando, por ejemplo. Entonces, se ha vuelto muy popular el hecho de tratar de expresar, valga la redundancia, nuestras expresiones a través de lo que escribimos. Y ese es el punto que yo quiero que meditemos el día de hoy, cuando el apóstol Pablo dice esto: mirad con cuán grandes letras os escribo. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es: presten mucha atención a lo que les voy a decir como cierre en esta carta. Uno pensaría que él puede estar diciendo cosas que no ha mencionado, pero no. Lo que él ha enseñado es tan importante que lo va a volver a repetir aún en el cierre. En la carta a los Gálatas, el apóstol Pablo de manera general ha argumentado a los gentiles, a los creyentes, a los cristianos de Galacia, les ha argumentado que ellos, como creyentes en el Señor Jesucristo, debían tener cuidado de los judaizantes, que les estaban diciendo que tenían que guardar la ley, que tenían que circuncidarse para verdaderamente ser salvos. De hecho, los judaizantes lo que están haciendo es añadirle al evangelio. La obra de Cristo es una obra perfecta. La obra de Cristo, él hizo todo lo que él debía hacer para salvarnos. No hay que añadirle, no hay que quitarle. En el momento en que al evangelio se le añade o se le quite algo, deja de ser el evangelio, y al dejar de ser el evangelio no va a producir conversión alguna. Entonces el apóstol Pablo sencillamente lo que ha hecho es desgastarse en esta carta, enseñándole a los Gálatas a que conserven y tengan cuidado del verdadero evangelio, porque por allí está polulando un falso evangelio.
Mis hermanos, han pasado desde que se escribió la carta a los Gálatas hasta el día de hoy 2000 años y sigue habiendo el mismo problema al interior de la iglesia. Siguen habiendo herejías, siguen habiendo doctrinas peligrosas que quieren hacerle creer a las personas algo que es mentira y que no es bíblico. Y por esa razón, la iglesia siempre será probada a través de la falsa doctrina. Toda la carta a los Gálatas es un grito del apóstol Pablo a la iglesia: tengan cuidado con la falsa doctrina. Y el apóstol Pablo lo que ha hecho es, a través de toda la carta, enseñarnos que la salvación es por gracia, pero por otro lado nos ha enseñado que el creyente no ha perdido su relación con la ley de Dios. Es decir, el creyente, luego de convertirse por gracia, no fue por sus obras que fue salvo, no hizo nada absolutamente. Toda la salvación es una obra monérgica, es decir, es una obra completa de Dios. Es Dios el que le da vida a las personas a través de la obra, el sacrificio, la vida perfecta de nuestro Señor Jesucristo, que nos justifica y nos salva. Esto es maravilloso. Pero luego de que esto ha ocurrido, el creyente va a vivir para la gloria de Dios, es decir, el creyente guarda la ley moral de Dios. Y el apóstol Pablo le ha enseñado esto a la iglesia porque los judaizantes han enseñado cosas terribles. Y también mencionábamos que al interior de la iglesia se han levantado, pero entre tantas herejías, dos movimientos que han lesionado mucho a la iglesia, que es el legalismo, creer que a través de la obediencia uno puede alcanzar el favor de Dios y agradarle y ser salvo, y que si uno no tiene esa obediencia perfecta puede hasta perder la salvación. Pues también hablábamos de otro movimiento como es el antinomianismo, que lo que postula es que porque somos salvos por gracia, ya no tenemos ninguna relación con la ley de Dios y ya no se nos demanda obedecer. Nuestra salvación es por gracia y no importa si así desobedezcamos, nosotros no vamos a perder la salvación. Y lo que mencionábamos al respecto es que por un lado, la salvación no es por nuestra obediencia, es por gracia la salvación. Pero por otro lado, una persona que verdaderamente ha sido salva por gracia, se porta bien, empieza a vivir una vida en santidad, no tiene una vida descuidada ni que se degenera, sino que vive teniendo como ejemplo a aquel que lo salvó, al Señor Jesucristo. Y como dice el apóstol, el que dice pertenecer a él debe andar como él anduvo. Eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo en esta carta, dejando claro que la salvación es por la sola fe, pero que a pesar de haber sido salvos por gracia y por la sola fe, mis hermanos, sí tenemos una responsabilidad de vivir una vida santa. Al vivir esa vida santa se le ha llamado el andar en el Espíritu, la santificación. Entonces podemos decir, mis hermanos, que en la carta a los Gálatas, cuando el apóstol Pablo dice, mirad con cuán grandes letras os escribo, él sencillamente está llamando la atención de los Gálatas y al día de hoy de toda la iglesia universal a que prestemos atención a este cierre maravilloso que sencillamente va a resumir en pocas palabras lo que él ha venido hablando en toda la carta. ¿Y qué es lo que va a hacer él? Él se va a dedicar a llamar la atención con este cierre a los Gálatas. Y usando el lenguaje que acabo de usar, con el ejemplo que puse de la virtualidad y de poner en mayúsculas y negrilla, como para expresar que estoy levantando la voz mientras escribo, uno se podría hacer una pregunta, ¿no? Los Gálatas pudieron haberse hecho una pregunta. Bueno, si está escribiendo con letras grandes, eso quiere decir que nos está gritando, que nos está llamando la atención. ¿Por qué nos grita entonces Pablo? ¿Es nuevamente un regaño? ¿O es un grito desesperado? Pues mis hermanos, lo segundo. Porque hay un peligro inminente al interior de la iglesia cuando se deja crecer y cuando se deja descuidar la iglesia de que entre cualquier tipo de falsa doctrina y medre los corazones de las personas. El apóstol Pablo entonces va a cerrar la carta enfatizando los puntos esenciales del evangelio. Eso es lo que va a hacer él. Dejar claros cuáles son los puntos esenciales del evangelio. Sin esos puntos no hay evangelio. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Por qué hace ese énfasis?
Si estas personas supuestamente ya son creyentes, estas personas supuestamente ya son salvas, ¿por qué hace ese énfasis? Pues mis hermanos, lo hace porque ese falso sabor bíblico de los judaizantes tenía que desaparecer. Y él tenía que guardar del error doctrinal a sus ovejas, a las ovejas que el Señor le había dado a cuidar. Esto es importantísimo, mis hermanos, que lo tengamos nosotros en cuenta. Y por esa razón, mis hermanos, vamos a iniciar de la siguiente manera. El apóstol Pablo cierra la carta enfatizando los puntos esenciales del evangelio. Pero viene la pregunta del millón: ¿cómo hará esto? Pues mis hermanos, lo hará con una comparación, haciendo un contraste entre quién es Pablo y quiénes son los judaizantes. Pero a su vez, él va a hacer una comparación, va a contrastar entre el sistema que supuestamente tienen de salvación los judaizantes y el sistema que tenía Pablo, el sistema que es verdadero, el real, el bíblico, el que Dios le había mostrado y revelado. Bueno, mis hermanos, eso es lo que vamos a ver, porque lo que está en juego, mis hermanos, es la salvación de los oyentes, la salvación de los discípulos, la salvación de los que pertenecían a esa iglesia local. Y como esto es palabra de Dios, la salvación de todos los que mediten en la bendita palabra del Señor. Y por eso vamos a empezar con el verso 12. El verso 11 dice: mire con cuán grandes letras os escribo. Eso solo es lo único que dice el verso 11. El verso 12 dice: todos los que quieren agradar a la carne, estos os constriñen a que os circunciden. Constreñir es los obligan, los presionan a que ustedes se circunciden. Solamente por no padecer persecución por la cruz de Cristo. Y mis hermanos, entre muchas de las razones por las cuales algunos de los gálatas habían accedido a creer a lo que estas personas decían, fue porque quisieron agradar a las personas. Y mis hermanos, en términos generales, agradar a los demás no está mal. De hecho, agradar a los demás incluye buscar el bienestar y el crecimiento en la fe de otras personas. Yo sería un hipócrita si les digo que nada yo busco agradar a los demás. Yo sería un hipócrita si les dijera eso. Y primero voy a hablar la posición positiva de agradar a los demás y luego la negativa, que fue la que llevó a que algunos gálatas le pararan oreja a lo que decían los judaizantes. ¿Es bueno agradar a los demás? Claro, mis hermanos, porque vivimos en una sociedad. De hecho, nosotros somos seres sociales. Yo por eso me cuido en la forma en que me visto, por eso me cuido en asearme, en oler bien. Por eso yo cuido las palabras con las que me expreso, porque todo el tiempo estamos buscando de alguna manera agradar a los demás. Y eso ahí no está mal. Pero cuando yo hablo de mis convicciones, cuando yo hablo de por qué creo lo que creo, cuando yo hablo de por qué hago lo que hago, si todo lo motiva, mis hermanos, el agradar a los demás, pues voy a cometer una situación. Y es que a veces voy a echar mano de cosas incorrectas para agradar a los demás. El texto dice: todos los que quieren agradar en la carne. Y ahí es importantísimo, vuelvo y le repito, en muchas actitudes que nosotros tenemos a diario demostramos que agradamos a los demás o buscamos agradarles. Y está bien, somos seres sociables. ¿Es bueno o es malo agradar a los demás? No, es bueno, en términos generales es bueno. Pero la aclaración que hace el apóstol Pablo es los que quieren agradar en la carne. Y el término en la carne no está hablando de agradar a los demás en términos espirituales, sino que está hablando de agradar a los demás desde mi naturaleza caída, desde mi naturaleza carnal. Es decir, agradar a los demás haciendo cosas incorrectas, que la palabra de Dios me dice que no debo hacer, pero que yo lo voy a hacer
porque quiero agradar a los demás. Mis hermanos, nosotros podemos caer en extremos completamente viciosos. Y aunque les he dicho aquí que es muy normal que en nuestro corazón haya el deseo de agradar a los demás, es terrible cuando tú ves que hay personas que te caen muy bien, que las amas, hermanos en la fe, algún familiar, tu cónyuge, y tú, vuelvo y te digo, por ejemplo, hablando de mi esposa, yo me visto, me arreglo y todo pensando en ser pues, agradable a ella. Pero si de pronto yo veo una actitud incorrecta en mi esposa y yo por agradarla y por evitar una pelea no se la menciono, ahí yo ya estoy agradando a ese ser humano en mis fuerzas, en mi carne, y allá no le va a agradar a Dios. En términos generales, a Dios le agrada que yo le agrade a los demás. En términos generales, a Dios le agrada que yo cuide mi manera de hablar, cuide mi comportamiento para velar por la armonía al interior de la iglesia, al interior de la familia, al interior de la sociedad. En términos generales, al Señor le agrada eso. De hecho, Él vela por formar un carácter en nosotros como creyentes. Acabamos de hablar sermones pasados en el hecho de que la sana doctrina se evidencia en buenas relaciones interpersonales, lo que vimos semanas atrás. Pero cuando yo soy de las personas que por evitar un conflicto no digo lo que tengo que decir, el apóstol Pablo le está diciendo a los Gálatas, y así de esa manera comenzó la carta, él comenzó diciéndoles, ustedes lo que están haciendo es terriblemente incorrecto. Y él los amaba. Él amaba a los Gálatas, él los ama. Ahorita en la conclusión, sigue amándolos. En esta advertencia final, los sigue amando. Pero el hecho de amarlos no iba a impedir que él dijera lo que tenía que decir. Proverbios 27:6 dice, las heridas de un amigo sincero son mejores que muchos besos de un enemigo. Y mis hermanos, yo no puedo, por la meta de querer agradar a todos, empezar a hacer cosas incorrectas o a obviar lo que se está haciendo mal, porque es que no quiero entrar en un conflicto con esa persona. Ahí ya estaría agradando a los demás en mi carne. Y el apóstol Pablo tiene que decirles a ellos claramente, los judaizantes se han equivocado. Ellos están desacertando completamente de principio a fin al decir que a la obra de Cristo le falta algo, que hay que añadirle algo. Mis hermanos, se los digo de corazón, los legalistas se equivocan al enseñar que es por una obediencia perfecta que agradamos a Dios. Y el día que no tenemos esa obediencia perfecta, perdemos la salvación. Eso es una contradicción en sí mismo, lo que ellos piensan, mis hermanos. Porque nunca una persona ha podido tener una obediencia perfecta. Una persona que cree eso está condenada. Porque la Biblia dice que el que infringe uno de los mandamientos es como si infringiera toda la ley. Y no hay un solo ser humano, mis hermanos, que haya pisado la faz de la tierra, además de nuestro Señor Jesucristo. No hay nadie más, a excepción de Él, que haya cumplido toda la ley. Y vuelvo y repito como se los dije en clases pasadas, en sermones pasados. Y si hay uno, que no lo hay, pero hagamos el supuesto, si hay un ser humano fuera de nuestro Señor Jesucristo que haya cumplido toda la ley, tampoco le sirve de nada, porque ya nació en pecado y heredó el pecado original, y eso ya lo haría pecado. Entonces nadie puede ser perfecto. Pero también el camino del antinomianismo es una equivocación. No tengo que decirles a ustedes, mis hermanos, y los tengo que decir de corazón. Una persona que confía su salvación, mis hermanos, confía su salvación al hecho de la sola gracia y vive ya una vida disoluta, desordenada, se va a perder, mis hermanos. No se va a salvar. No se va a salvar. Entonces, mis hermanos, el apóstol Pablo sencillamente va a hacer esta exhortación aún al final de la carta. Y el apóstol Pablo va a decir, la salvación no es por obras. Y el ser humano debe ser consciente de su incapacidad permanente y total. Que si no es por la mediación del Señor Jesucristo, no se puede salvar.
Y el texto sigue diciendo, todos los que quieren agradar en la carne, estos os constriñen, los obligan, los presionan a que se circunciden solamente por no padecer persecución por la cruz de Cristo. Y mis hermanos, que esta gente obligara a circuncidarse a las personas, supuestamente para completar la obra de Cristo, era el camino fácil, mis hermanos. O sea, dirán, fácil circuncidarse. Miren, ese dolor físico era momentáneo. Pero es que, mis hermanos, el predicar la salvación por gracia, por la sola fe, por confiar solo en la persona de nuestro Señor Jesucristo, iba a causar persecución. De hecho, se la está causando al apóstol Pablo y a todos los creyentes del primer siglo. Todos ellos vivieron dificultades tremendas por haber depositado su fe únicamente en la persona del Señor Jesucristo. Es que, mis hermanos, si tú eres una persona que buscando agradar a los demás, quieres tener un discurso amigable, que no moleste a las personas, esto lo hablaba ayer en el sermón, hablando de la conversión del apóstol Pablo. Si eres una persona que quieres agradar a los demás y no te importa aún echar mano de las acciones o de las obras infructíferas de la carne, no vas a predicar el evangelio, porque, mis hermanos, el evangelio es ofensivo. El decirle a una persona, estás tan mal, estás tan perdida, estás tan esclava, eres tan infinitamente incapaz de comprender por tus propios medios lo mal que estás, que necesitas un salvador. Una persona que no ha nacido de nuevo, una persona que no tenga a Dios dentro, ese mensaje lo va a ofender. Y por esa razón, mis hermanos, siempre va a ser más aceptable un mensaje falso. Por eso los púlpitos al día de hoy están llenos de falsos maestros que, queriendo agradar a los demás, no de manera espiritual, no de manera que agraden a Dios y le glorifiquen, queriendo agradar a los demás, modifican el evangelio, lo cambian. Los judaizantes aquí están diciendo, lo que hizo Jesús no es suficiente, tienes tú que hacer algo. Y ese mensaje a la gente le gusta, porque la gente, el orgullo del ser humano, el corazón caído del ser humano, necesita hacer algo para procurar su salvación. Pero no solo esto, mis hermanos. Quiero leerles también el verso 13. Todos los que quieren agradar a la carne, estos os obligan, presionan, constriñen a que se circunciden ustedes solamente por no padecer la persecución por la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, sino que quieren que vosotros seáis circuncidados para gloriarse en vuestra carne. Y esto, a mis hermanos, quiero que prestemos especial atención. El apóstol Pablo de primerazo dice, los que los obligan a ustedes a circuncidarse, para que ustedes cumplan perfectamente la ley, ni ellos mismos, que ya están circuncidados, guardan perfectamente la ley. El mismo apóstol Pablo está dejando en evidencia a los judaizantes, diciendo que ellos no cumplen verdaderamente la ley de manera perfecta. Si ese es el propósito, fallan en ese propósito porque no lo guardan. Y más bien muestra el apóstol Pablo la verdadera motivación. Y el apóstol Pablo dice, no solamente hacen esto de decirles a ustedes que la obra de Cristo no es suficiente y que ustedes deben hacer algo para salvarse. En ese punto, en esa parte, en esa fracción del versículo, lo que está diciendo el apóstol Pablo es más digerible, es más potable, es más aceptable al estómago de un ser carnal una palabra donde te diga tú puedes hacer algo, a la palabra de decirle estás perdido y no puedes hacer nada y necesitas la mediación de otro. Por eso es que les hablo de que el evangelio es ofensivo, porque el evangelio le dice a la criatura moral, a ese ser humano que se pierde, le está diciendo eres un incapaz de salvarte.
Mientras que las falsas religiones y el falso evangelio dice, tú puedes hacer algo para salvarte, para procurar tu salvación. Eso es querer agradar al que te oye. Pero segundo, estos desgraciados no solamente agradaban a la gente carnal que los escuchaba al decirles, tú puedes hacer algo para salvarte, sino que también ellos mismos se agradaban. ¿Cómo así que ellos mismos se agradaban? Ellos no le decían a la gente que se circuncidara buscando que la gente fuera salva. Ellos le decían a las personas que se circuncidaran porque la circuncisión iba a ser la señal de que ellos iban a tener más adeptos. Como a los que supuestamente había ganado Pablo, ya les dijimos que tenían que cumplir perfectamente la ley. Y al circuncidarse era como que pasaran de ser cristianos a ser judaizantes. Por eso dice el texto, porque ni aun los mismos que se circuncidan, es decir, los judaizantes, guardan la ley. Y el apóstol Pablo evidencia las verdaderas motivaciones por las cuales enseñaban lo que enseñaban, sino que quieren que vosotros seáis circuncidados para gloriarse en vuestra carne. Ellos no amaban a los perdidos. Los judaizantes no amaban a las personas, sino que ellos veían en las personas solo números, mis hermanos. Para los judaizantes, las personas que se circuncidaban eran solo números, solo estadísticas de que ellos estaban convenciendo a más y más personas de su supuesta verdad. Y al circuncidarse ellos se gloriaban en que estaban influenciando a más personas. Eso que les estoy diciendo me parece muy familiar, mis hermanos. Ellos lo que querían era mostrar resultados, sino que quieren que vosotros seáis circuncidados para gloriarse en vuestra carne. Ellos sacaban pecho y decían, otro que se circuncida, otro que hace parte de nuestro séquito de seguidores. Y eso les inflaba el ego, mis hermanos. Y yo les digo, esto se los cuento a ustedes. Y es inevitable yo recordar dónde milité yo en el cristianismo por casi 15 años. Yo pertenecía a una mega iglesia en Bogotá, donde hacían campañas evangelísticas, habían pescas milagrosas. Y eso era que se hacía un evento en el Coliseo o en el auditorio máximo de la iglesia. Se hacían eventos, se traían una banda, venía un predicador y le decían a uno, llene un bus con personas y tráigalos a la iglesia. Yo no sé, no me acuerdo, yo en mi barrio, en el colegio donde trabajaba, yo llevaba buses llenos. Y cuando la gente llegaba allá al lugar de encuentro y se bajaban del bus, se les llenaba un papelito, supuestamente para tomar los datos, para hacer un seguimiento, para llevarlo luego a un encuentro. Y ese día, bueno, se hacía el concierto, se hacía el sermón, todo. Pero la siguiente semana, cuando era la reunión para ver los resultados de la gran pesca, esa reunión era más el juicio final, ¿no? Okay. ¿Y usted por qué llevó tan poquita gente a la iglesia? Y sacaban los papelitos, ¿no? Fulano de tal llevó tantos, mientras que fulano de tal llevó tantos. Si uno no llenaba el bus, pues, y el bus que uno pagaba con plata de su bolsillo. Terrible. Pero los que llenaban el bus y llevaban cientos de personas. Lo tremendo del asunto es que en esas reuniones posteriores al evento nos mostraban los resultados. El Coliseo se llenó, el auditorio máximo se llenó y de ese auditorio lleno, 5,000 se convirtieron. Ahora, ellos decían 5,000 se convirtieron porque han llenado 5,000 boleticas de personas nuevas. Y las personas nuevas eran las que pasaban adelante y decían una oración de fe, supuestamente aceptando al Señor Jesús. Y esto es, mis hermanos, tan triste. Yo vi durante 15 años cómo a mí se me inflaba el ego
porque a un encuentro llevaba 10, 20, 30 personas. Y yo no les voy a hablar carretas, yo sí estaba interesado en la salvación de las personas, pero mi manera de expresarla era incorrecta. A mí todo el tiempo me estaban motivando, era con poder, con autoridad, con privilegios. Y esa no es la verdadera motivación para ganar las almas, mis hermanos. En el caso de los judaizantes, ellos no llenaban un papelito. Ellos hacían circuncidar a las personas. Y cada persona circuncidada era un número para ellos. Y esto les inflaba el ego. Y lo que sencillamente estaban haciendo ellos era prosélitos. Y él se sentía, él o ella, las personas que invitaban a todo este poco de gente, se sentían orgullosas, se autoglorificaban. Ah, logré que se salvaran, logré. Mis hermanos, esto es una completa barbaridad. Juan capítulo 2 dice que los que nacen de nuevo no nacen por voluntad de carne ni de varón, sino de Dios. Yo tuve que ver a muchas personas que invité a la iglesia, llegar a la iglesia y luego irse como llegaron. Nunca fueron salvas, nunca se convirtieron y me las contaron como papelitos en esa reunión que teníamos a la siguiente semana. Me las contaron y hasta me premiaron por gente que supuestamente se convirtió, que nunca se quedó. Me acuerdo una vez, ya antes de salirme de ese lugar, que de ese lugar me salí. Me acuerdo que hubo una de estas pescas milagrosas y llené todo un bus con estudiantes de un colegio del cual yo era profesor de religión y los chinos me copiaban para todo. Yo les dije, ¿quieren ver lo que a mí me predican? Vamos. Y llené un bus un domingo con todos mis estudiantes del colegio o de algunos cursos que dictaba. Y en ese bus le quedaban como 40 personas, me los llevé esas 40 personas allá. A ellos les encantó el concierto, dieron un mensaje, bueno, pues como de ánimo, estaban felices. Pues esas personas es el colegio donde yo enseñaba, era un colegio de estrato 2, 1, 2. Algunos de esos muchachos si comían 2 veces al día, no comían 3. Y la iglesia quedaba re lejos. Ellos vivían en Fontibón, un barrio al occidente de Bogotá. Y la iglesia quedaba al oriente de Bogotá. Estamos hablando de... Ellos vivían en la calle, en la carrera 200 y la iglesia era en la carrera 30. Una cosa lejana. Muchos de ellos quedaron muy inquietos en las cosas de Dios. Y me dijeron, ¿cómo hago? Y yo lo que hice fue ubicarlos en diferentes iglesias cristianas en su barrio. Cuando el pastor que tenía yo en esa época se enteró de esto, me pegó una vaciada. Que porque yo andaba regalando gente, o sea, yo me sentí tan mal porque es que las almas le pertenecen a Dios, no nos pertenecen a los líderes de la iglesia, al pastor, al obispo, al presbítero, no. Esa gente tenía una necesidad espiritual y yo traté de hacer lo mejor posible y los ubiqué, no. Hasta en disciplina me metieron por eso. La cosa no ha cambiado mucho, mis hermanos, desde los judaizantes hasta acá. Personas que sencillamente no están interesadas en salvar a las personas, en llevarles el evangelio, en llevarles salvación, sino que las personas les representan un beneficio. Las personas son un medio para ellos ser populares, para ellos ser poderosos. Eso es lo que está pasando en la iglesia de los Gálatas. Los judaizantes no están interesados en los Gálatas. Ellos mismos quieren inflar su ego al decir, oh, los convencí. Volviendo a un texto que ya habíamos leído anteriormente, en Gálatas 2:21 dice, no desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Por demás, dice la Reina Valera, por demás murió Cristo. Mis hermanos, no es por circuncidarse, no es por guardar perfectamente la ley,
No es por obedecer cada uno de los aspectos de lo que dice la Escritura que nosotros somos salvos, mis hermanos. A veces las personas cuando hablan de la cruz de Cristo solo muestran el amor de Dios en la cruz. Yo tuve que ver cómo muchas de esas personas que llegaban en esos buses a estas reuniones solo les hablaban de que Dios era bueno, de que quería tener un plan con ellos maravilloso, que ellos eran los príncipes y las princesas de Dios, que se acercaran al Señor, que le abrazaran y solo mostraban el amor de Dios. Cuando mostraban la cruz, solo mostraban el amor de Dios. Y mis hermanos, en la cruz del Calvario, en el sacrificio del Señor Jesús en la cruz del Calvario, se encuentran la ira de Dios y el amor de Dios. Y estos dos elementos son necesarios mostrarlos a la hora de predicar el evangelio, mis hermanos. Yo a la gente no le puedo predicar solo de juicio, pero tampoco le puedo predicar solo de amor. Yo tengo que hablarle a las personas y decirles, mira, estamos bajo juicio por nuestro pecado, por nuestra maldad. Estamos condenados, estamos perdidos y no podemos hacer nada al respecto, sino solo correr a Cristo. La única manera, mis hermanos, de huir de la ira de Dios es corriendo al amor de Dios. Nosotros no tenemos que huir de Dios. Tenemos que huir de su ira. Pero huimos de la ira de Dios corriendo al mismo Dios que en la persona de nuestro Señor Jesucristo calmó su ira. Si no nos predican ese evangelio, no nos están predicando el evangelio, mis hermanos. Y cuando nosotros enseñamos a través del evangelio que el hombre no puede hacer nada para salvarse, sino que la obra la hace el Señor Jesucristo, eso hiere de muerte el ego de las personas. Es que una persona no se puede salvar con su ego vivo. El evangelio lo que procura es matar el ego de las personas para que luego de heridos de muerte nos humillemos al Señor. ¿Cómo es posible que haya cristianos que prediquen un cristianismo sin Cristo? Invitar a las personas a un concierto, a una chocolatada, a una tarde de videos, a un fashion, a una película, a lo que sea, aún en las predicaciones. Lo invitan a una predicación y la predicación es cómo tener éxito en tu vida. Cómo tener las mejores vacaciones, cómo tener la mejor relación interpersonal con tu mascota. O sea, ¿qué es eso? Cuando lo que tenemos que predicarles a las personas es de Cristo. Muchas personas están predicando un cristianismo sin Cristo y muestran que las personas se pueden salvar a sí mismas. ¿Quieres ser salvo? Pórtate bien. Sé una buena persona, sé un buen tipo, busca la felicidad y con tu felicidad haz feliz a otras personas. ¿Qué basura es ese mensaje, mis hermanos? Eso es lo que está advirtiendo el apóstol Pablo en la carta. Porque ni aun los mismos que se han circuncidado guardan la ley. El apóstol Pablo está dejando claramente claro que no podemos lograr nada en nuestras fuerzas. Lo que postulaban los judaizantes fue lo mismo que postularon los que quisieron construir la Torre de Babel. Los que hicieron la Torre de Babel querían tener trascendencia sin Dios. Querían llegar al cielo sin Dios, sino por sus propias fuerzas. Yo hago algo que me conduzca al cielo. Al día de hoy, el edificio más alto que hay, que existe, no llega ni a medir 4 kilómetros de alto. Y esta gente pretendía llegar al cielo con esa torre. Es una testarudez, mis hermanos. Nosotros no tenemos ni vida espiritual, ni mucho menos crecimiento y madurez espiritual, sino es por la intervención de Dios. Es que sencillamente no es posible, no se puede. Y es lo que está haciendo el apóstol Pablo, está evidenciando a los judaizantes y está diciendo los que los obligan a ustedes a circuncidarse supuestamente para que empiecen a obedecer perfectamente la ley. Ellos ya circuncidados no pueden cumplir perfectamente la ley. Pero como les dije, el apóstol Pablo va a hacer una comparación entre los judíos y él.
Y en el verso 14 dice, más lejos esté de mí gloriarme, sino el madero del Señor nuestro Jesús, el Cristo, por quien el mundo me es muerto a mí y yo al mundo. El apóstol Pablo lo que está diciendo es, ¿saben cuál es mi verdadera motivación de predicar? Mi verdadera motivación de predicar nunca ha sido ir a otros lugares y enorgullecerme de que los Gálatas me copiaron, me creyeron, para nada. Porque si ustedes se convirtieron, Gálatas, si ustedes escucharon el mensaje, si ustedes abrazaron la fe, fue porque Dios operó en sus vidas, así como operó en la mía. Ayer veíamos en el culto dominical la conversión de Saulo. Saulo no andaba buscando a Jesús. Jesús fue el que lo buscó, lo encontró y lo convirtió. Pablo, siendo Saulo de Tarso, entendió que la salvación es una obra absolutamente divina. Solamente Dios puede obrar el nuevo nacimiento en una persona. Entonces, ¿por qué las personas se van a poder jactar? Porque hay personas que sacan el pecho y dicen, es que mi iglesia tiene tantos miembros. Mis hermanos, esto desagrada tanto a Dios que aún David, siendo el dulce cantor de Israel, siendo el rey conforme al corazón de Dios, un día que descuidó su relación con Dios, tomó una decisión tremendamente incorrecta y fue a hacer un censo en el cual él pretendía contar todos los hombres de guerra que podían salir a batallar, porque él puso su confianza no en Dios, como había sido toda su vida, su característica, sino quería poner su confianza en los hombres, quería enorgullecerse. Quiso contar no solamente a los hombres de guerra, sino a todos y cada uno, los habitantes de la nación de Israel, cuando el Señor había dicho que iban a ser incontables, como la arena de la playa y como las estrellas del mar. Eso trajo un juicio terrible al pueblo y a la vida de David. Mis hermanos, hacemos mal en que lo que nos motive a hacer el ministerio, lo que nos motive a predicarle a otras personas, lo que nos motive sea el ego, sea el orgullo, sea la soberbia. Una persona que hace eso terminará viendo a las personas como números, no como lo que son, personas por las cuales nos va a pedir cuentas el Señor. El Señor nos va a pedir cuentas por cada persona que Él ha puesto, por ejemplo, en mi caso, que soy pastor, bajo mi cuidado. La motivación correcta, mis hermanos, es que entendemos que como Dios operó en nuestra vida y sigue operando en nuestra vida, puede operar en la vida de aquellos a quienes le predicamos. Es que mis hermanos, en la cruz no pueden convivir la humildad y la vanagloria juntas. Yo no puedo presumir desde la cruz. Yo lo que hago en la cruz es humillarme, es decir, Señor, no puedo, hazlo tú, obra tú en mi vida. Gloriarme en la cruz es humillarme por mi vil condición. Pues el apóstol Pablo dice, yo no me glorío en ustedes, me glorío en la cruz. Y gloriarse en la cruz significa humillarse. Reconocer que sin el Señor no podemos hacer nada. Apartados de Él, nada podremos hacer. Es que, mis hermanos, en últimas fue Él el que nos salvó. La ira que nosotros merecíamos, Él la llevó. Y la santidad que solo Él podía tener, nos la otorgó, nos la imputó. Y por eso el Padre nos ama y nos acepta. Entonces, mis hermanos, cuando hablamos de la gloria de la cruz, es lo que se refiere el apóstol Pablo al decir, más lejos esté de mí gloriarme, salvo en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Mis hermanos, el mandato de Dios es a no amar al mundo. Que las motivaciones que son del mundo no sean nuestras motivaciones.
El mundo le está diciendo a las personas, tú puedes salvarte a ti misma. El mundo está diciendo, usa a los demás. El fin justifica los medios. El mundo está diciendo, nadie es perfecto. Duérmete con tu cambio y tu crecimiento. Nosotros vamos a tener un discurso completamente distinto, un discurso donde nos humillamos delante del Señor y entre Él más crezca, nosotros más menguamos. El verso 15, perdón, de Gálatas 6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una vida nueva o una nueva creación. Mis hermanos, el apóstol Pablo está cerrando ya y lo que está diciendo es, aquí el meollo del asunto no es que estés circuncidado o no estés circuncidado. O sea, no por circuncidarte eres hijo de Dios. O por no circuncidarte no eres hijo de Dios. Esta gente está circuncidada y tienen una vida que no agrada a Dios. Y ustedes no están circuncidados y ustedes viven vidas que agradan a Dios. Entonces no se trató nunca de cortarse la carne o no cortársela. Nunca se trató de eso. Por ahí hay un poco de gente circuncidada que no cree en el Señor Jesucristo. Hay un poco de gente por allí circuncidada que viven vidas que no agradan a Dios. ¿Por qué? Porque no pueden agradar a Dios. Porque no han nacido de nuevo. Hay muchas personas allá afuera que tienen una vana apariencia de piedad, pero en ellas no se ha manifestado el poder de Dios. ¿Por qué? Porque han optado por el camino de las obras y no el de la fe. Toda persona que se esfuerza por sí misma para agradar a Dios no ha conocido el poder de Dios. Y aquellas personas que reconocen que son débiles, miserables y que no pueden hacer nada, echarán mano del Señor Jesucristo y su poder operará en ellos. Y cuando son débiles, entonces serán fuertes. Hermanos, el nuevo nacimiento no se puede fingir. El nuevo nacimiento no puede procurarse a través de medios humanos. Los que nacieron de nuevo, dice Juan en el capítulo 2, no nacieron de nuevo por voluntad de carne ni de varón, sino de Dios. Y el verso 16 dice, y todos los que anduvieren conforme a esta regla, la paz y la misericordia de Dios será sobre ellos y sobre el Israel de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Y todos los que anduvieren conforme a esta regla. ¿A cuál regla? A la regla del evangelio. Todos los que hagan lo que les he dicho desde el verso 1 y todos los que no hacen lo que les he dicho que no hagan desde el verso 1, capítulo 1, los conducirá a la paz y a la misericordia de Dios. Una persona que se entrega a una salvación por obras nunca tendrá paz, porque nunca será suficiente su obediencia, porque esa persona, aún en lo interior de su corazón, así le mienta a todo el mundo, así le finja a todo el mundo, así le simule a todo el mundo, en lo profundo de su corazón sabrá que no tiene una obediencia perfecta y por su misma filosofía de vida, esa imperfección lo lleva a la zozobra de sentirse perdido. Pero una persona que se sabe perdonada en Cristo es una persona que ha disfrutado de la misericordia de Dios porque Dios no le dio lo que merecía, que era condenación, pero también goza de la paz de Dios porque ya no es enemigo de Dios. Los enemigos de Dios son los que merecen la condenación. Los hijos de Dios, que es en lo que nos convertimos luego de ser unidos a Cristo, somos aceptos en el amado, disfrutamos de la paz y de la misericordia. La paz y la misericordia de Dios será sobre ellos y sobre el Israel de Dios. ¿Quién es el Israel de Dios? La iglesia. Vuelvo y repito, no me estaba refiriendo cuando lo dije a los judaizantes. Me refiero al Israel étnico del día de hoy. Todos los israelitas étnicos que viven al día de hoy, 2021, en Israel. Todo varón israelita allá en Israel que cumplió 8 días de nacido es circuncidado. Y no les sirve de nada, mis hermanos, porque no depositan su confianza en el Señor Jesucristo.
Todo israelita que ha nacido hasta el día de hoy, así se esfuerza en cumplir la ley de Dios, pero no ha depositado su confianza en el Señor Jesús por verlo como un falso maestro y no como el Hijo de Dios, se van a perder. La bendición es que muchos judíos, desde el día del Señor Jesucristo hasta el día de hoy, se han convertido a la fe cristiana y han abrazado al Señor Jesucristo y se han salvado. Que siempre el Señor, por gracia, igual que en el pueblo gentil, por gracia, ilumina los ojos de esos israelitas. ¿Quién es el Israel de Dios? ¿Por qué hablan esos términos el apóstol Pablo? ¿De quién está hablando? Está hablando de los mismos Gálatas. Los mismos Gálatas hacen parte del Israel de Dios. El mismo Señor Jesucristo hablaba de la mujer sirofenicia, la cual casi no le sana la hija. Y esta mujer, después de escuchar del Señor Jesús que dice, no es bueno dar el pan de los hijos a los perrillos, y que ella le responde, pero aún los perrillos se alimentan de las migajas que caen de la mesa de los hijos. El Señor Jesús dice, no he visto tanta fe como en esta mujer en todo Israel. De Zaqueo dice, este también es hijo de Abraham. Mis hermanos, nunca ha dependido del lugar donde se nace. El Israel de Dios es la iglesia. Esos Gálatas que depositaban su confianza de salvación en el Señor Jesucristo y no en su buen comportamiento, ellos eran el Israel de Dios. El apóstol Pablo ha cimentado entonces la defensa del verdadero evangelio exponiendo la verdad, y solo a través de la verdad es que él puede salvar de la herejía a la iglesia. Mis hermanos, el evangelio tiene que ser la norma de todas las personas, nuestra constitución al interior de la iglesia. Y finalizando ya, mis hermanos, el verso 17 dice, de aquí en adelante nadie me sea molesto, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Acabamos de decir en el mensaje, mis hermanos, que muchas personas evitaban predicar el evangelio por evitar la persecución que traía el evangelio. Acabamos de decir al inicio del sermón que muchas personas predicaban un falso evangelio porque era más aceptable un falso evangelio que el verdadero evangelio, porque el verdadero evangelio era ofensivo, porque el verdadero evangelio no es políticamente correcto, porque el verdadero evangelio lo primero que hace es herir el ego de las personas. Hay personas que escuchan el evangelio y no lo van a creer y van a querer abrazar la mentira. Ya las personas que no queriendo abrazar el evangelio y que en abrazar la mentira van a perseguir a los que predicamos el verdadero evangelio. Eso es lo que está pasando con los judaizantes, pues se han vuelto fastidiosos con el apóstol Pablo, diciendo que él no es apóstol, que él es un farsante, que él no tiene el mismo nivel de los 12. Por eso han venido a decir lo que le ha predicado Pablo es una mentira. ¿En qué redundó que el apóstol Pablo predicara el verdadero evangelio? En que fuera perseguido. Y eso no debe ser extraño a nosotros, porque la palabra de Dios dice que por causa de Cristo, no solo se nos ha concedido el creer en Él, sino también el padecer por Él. Y cuando el apóstol Pablo dice, ya nadie me moleste más, miren esto, quiero leérselos de nuevo. De aquí en adelante nadie me sea molesto, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor. Ah, ¿me quieren hablar de marcas en la piel? Ustedes que tanto hablan de la circuncisión y de marcar la piel, pues yo tengo mi piel marcada al predicar el verdadero evangelio. Mis hermanos, él no se alcanza a convertir en Damasco y ya buscan matarlo, lo tuvieron que descolgar por una pared para que huyera. 4 veces le dieron 40 azotes menos uno. Bueno, creo que más veces fueron. Los encarcelaron, los pusieron en el cepo, los maltrataron. Sufrió de naufragios, de persecución. Dice el apóstol que aún no solamente eran peligros de afuera, sino peligros de adentro, y aún toda la preocupación que se agolpa en mi interior por las iglesias. El apóstol Pablo sabía lo que era sufrir por el nombre de Cristo, que fue precisamente lo que el Señor le anuncia en el camino a Damasco. Yo te enseñaré lo que tienes que sufrir por causa de mi nombre.
El apóstol Pablo entonces está diciéndole a todos, a mí no me vengan con el cuentico de la circuncisión. Yo sí me la he jugado para predicar el verdadero evangelio y eso me ha traído problemas, tantos que aún en mi piel están las marcas, están las cicatrices, está el dolor y la angustia que he querido pagar por amor a mi Señor Jesucristo. Yo no soy un cobarde. Yo no quiero agradar a los demás desde la carne. Y si a alguien le tengo que decir la verdad del evangelio, porque en verdad lo amo, se la voy a decir. Fieles son las heridas del que ama, más inoportunos los besos del que aborrece. Y finalmente el verso 18 dice, hermanos, la gracia del Señor nuestro Jesús el Cristo sea con vuestro espíritu. Amén. No había otra forma de terminar la carta, mis hermanos, que el apóstol Pablo exaltando la gracia del Señor. Y desea que sea sobre todos los que son verdaderamente creyentes, sobre todos los que son verdaderos hijos de Dios. Mis hermanos, qué carta tan maravillosa, la carta del apóstol Pablo. Solo gracia, la belleza y suficiencia de la gracia de Dios en la salvación del pecador. Por esa razón el apóstol Pablo escribía este cierre de carta con cuán grandes letras, para que todos pudieran ver claramente. La salvación, mis hermanos, es del Señor. No vendamos nunca esa verdad.